Hola mis queridos hermanos, espero que anden bien. Estamos otra semana más compartiendo la palabra de Dios. En esta semana estaremos viendo de por qué las personas de este mundo, y más específicamente los cristianos, envejecen antes de tiempo. Nosotros sabemos que tenemos un tiempo cronológico en la tierra. Ya sabemos que nacemos, crecemos y eventualmente vamos a morir. Pero la cuestión es cómo lo hacemos. ¿Por qué hay personas que siendo jóvenes, 25, 30 años, 40, 50, no importa en la etapa de la vida que estemos, pero hay personas que parecen que tienen muchos más años de los que verdaderamente tienen? No cuadra cronológicamente su edad con su apariencia. Y esto tiene un porqué y hoy lo vamos a ver. Vamos a estar viendo varios textos que nos van a explicar de por qué hay personas que envejecen más rápido. Esta prédica, esta palabra, este devocional, como lo quieran llamar ustedes, nace de la observación que tuve hacia una pareja de amigos en donde la muchacha es una muchacha joven, pero aparenta eh, mucho más edad, o sea, está avejentada. Y me pregunté, digo, ¿cómo puede ser que una persona joven, 25, 30 años, parezca de mucho más? Y me llamó la atención, y meditando en la palabra de Dios, eh, descubrí ciertas cosas que las quiero compartir en el día de hoy con ustedes para que, bueno, nosotros envejezcamos, pero de buena manera, que vayamos madurando en nuestra vida, pero de buena manera, no de una manera prematura. Ustedes habrán visto el título del mensaje del día de hoy, que se llama envejecimiento prematuro. Y es un diagnóstico médico y tiene causas. Tiene causas y tiene efectos. Mayormente las causas de este envejecimiento prematuro, fíjense, vayan anotando, no sé si tienen un papel o en su mente, algunas de las causas y de los efectos. Y después vamos a ir por la palabra de Dios viendo cómo combatir esas causas y esos efectos. El Señor, cuando nos dejó su palabra completa, no nos dejó cualquier cosa, sino que nos dejó su palabra para que en ella podamos meditar y ver y sacar lo mejor para nuestras vidas. Y esto abarca toda nuestra vida, sin excluir nada, desde nuestras relaciones públicas, interpersonales, desde nuestra apariencia física, desde cómo nosotros debemos desempeñarnos en la vida. El Señor dejó su palabra para que nosotros podamos tener una buena vida. Y hoy vamos a ver justamente por la palabra de Dios cómo puede ser que estas cosas nos estén afectando a nuestra vida. Algunas de las causas que evidentemente causa ese envejecimiento prematuro es el estrés oxidativo que lo causa el medio ambiente en donde vivimos, las condiciones climáticas. Si vivimos en un campo donde hay buen aire, buen oxígeno, evidentemente no va a ser lo mismo que si vivimos dentro de una cueva o en una ciudad que hay mucho smog. No va a ser lo mismo. Entonces tenemos el estrés crónico, vivir constantemente altísimas dosis de cortisol, un, un neurotransmisor que se ha puesto de moda últimamente en la sociedad, en la prédica de shot de dopamina, en el devocional que nosotros compartimos hace un tiempo, justamente hablamos de esto, de la dopamina, pero de otros neurotransmisores también que afectan positiva y negativamente a nuestra vida.
Entonces tenemos el estrés crónico, estrés oxidativo, mala alimentación. Hace poquito tiempo estuve hablando con mi hijo de las caries de los dientes, y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver las caries de los dientes con la mala alimentación? Y yo le explicaba que el azúcar fue introducida medianamente hace pocos años en la vida del hombre, desde que se empezó a explotar este producto. Y hoy en día es un negocio tan rentable que no lo pueden o no lo quieren suprimir de las dietas. Entonces vemos bebidas altamente azucaradas, comidas con mucho azúcar, los, las tintas, los colorantes que le meten a los alimentos, que son cosas que no estaban en la naturaleza, son productos sintetizados, los productos ultraprocesados, con el famoso gluten, los TAC que son transgénicos. Tenemos un montón de cosas con la alimentación que afectan a nuestra vida. Yo le decía a mi hijo que el azúcar produce un ácido al descomponerse el azúcar por las enzimas que tenemos en nuestra boca, produce un ácido que come el esmalte de los dientes a maneras apresuradas y a nivel celular fulminan a las células porque es un combustible malo para nuestro cuerpo. Entonces nosotros tenemos que ver estas cosas. Así que vimos el estrés oxidativo que es el medio ambiente, la alimentación y otra pata fundamental, el sedentarismo. Cómo nosotros nos movemos diariamente. Personas que trabajan en la oficina no tienen mucho esfuerzo físico, pero las vemos que envejecen de manera más apresurada. ¿Por qué? Porque no mueven su cuerpo. Entonces hay muchas cosas que en nuestras células se van quedando estancadas y evidentemente no salen como tienen que salir de nuestro organismo y se van quedando ahí almacenadas. Y esto trae muchos efectos negativos para nuestra salud. Perdemos el colágeno de nuestro cuerpo y nos empiezan a salir arrugas y manchas de manera prematura en nuestro cuerpo, en nuestra piel. Tenemos menos energía. Me olvidé de decirle otra de las causas, es el mal dormir. Personas que viven trabajando y duermen 3-4 horas por día, 5, y lo recomendado, lo mínimo recomendado son 6 horas de sueño. Y no sueño cualquiera, sino un sueño reparador, dormir de buena manera. Entonces vemos que hay gente que pierde el colágeno en la piel, se ven más opacas, empiezan a aparecer arrugas, manchas, personas que duermen mal, no se pueden recuperar bien, viven cansados, viven evidentemente estresados y la figura de la persona se va viniendo abajo. Y no solamente la figura, sino que también toda su vida espiritual y emocional. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar a leer ya en el Salmo 1. Aquí hay algo muy importante, vamos a ir viendo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que como el tamo que arrebata el viento, que son como el tamo que arrebata el viento. En el primer punto, en la parte A, vamos a ver el envejecimiento por no confiar en Dios. ¿Por qué? Porque el que no confía en Dios enseguidita se empieza a secar.
Lo vemos aquí en el Salmo. Miren lo que dice el verso 3. Será como vamos a leer del verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Nosotros sabemos que no tenemos que ampararnos a nada de la ley, pero podemos aplicar la ley como la Biblia. Si nosotros enfocamos nuestra vista en la Biblia, nos empieza a ir bien, nos empieza a ir de buena manera. Miren lo que dice. En su ley medita de día y de noche, lo que el Señor le dijo a Josué: medita en mi ley de día y de noche en todo tiempo, para que te vaya bien, para que seas prosperado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Si nosotros confiamos en Dios, meditamos, ponemos nuestros pensamientos en sus manos, empezamos a reverdecer. Nuestro envejecimiento va a ser de buena manera. Su hoja no cae, su fruto da en el tiempo que tiene que dar. Nosotros sabemos que esas corrientes de aguas vivas es el Señor, es Jesucristo. Y si nosotros meditamos en su ley, meditamos en su palabra, no vamos a secarnos de manera repentina. ¿Qué pasa si yo a ese árbol lo arranco y lo dejo fuera de la tierra? No le doy agua. Se empieza a secar y empieza a envejecer rápidamente. Entonces, en la parte A, en nuestro primer punto del envejecimiento por no confiar en Dios, nosotros tenemos que plasmar que es una batalla mental. Primeramente, todo empieza aquí, en la mente. Si nosotros perdemos nuestra batalla mental, vamos a perder nuestra batalla física, que es el siguiente punto. Nosotros dejamos de confiar en Dios y automáticamente empezamos a secarnos. Nuestra piel se empieza a ver más oscura. Ahora vamos a verlo en el siguiente punto y en el otro punto que viene. Algunas cositas, pero el rey David en el Salmo 32 dice que mientras él callaba, se iban envejeciendo sus huesos. ¿Por qué? Por no confesar su pecado. Apartó su vista, su mente de la ley del Señor. Apartó su mirada de Dios. Y él automáticamente empezó a morir. Cuando dice que envejecían sus huesos, no es una metáfora. Esa parte no es una metáfora. Él empezó a envejecer. Él empezó a enfermarse. Nosotros tenemos que tener algo muy, muy en claro. Que cuando hay pecado, nuestra vida se ve afectada. Eso lo vamos a ver ahora más adelante con unos ejemplos de Jeremías 17. Nuestra batalla primero en la mente. Si nosotros perdemos nuestra batalla en la mente, empezamos a perder nuestra batalla física, que es el punto que vamos a ver ahora. Envejecimiento por no cuidar el templo del Espíritu Santo. Y vamos a ir allá a Corintios. Vamos a ir a Corintios, 1 Corintios 6, del versículo 12 en adelante. Y vamos a ver cómo afecta el no cuidar el templo del Espíritu Santo, que son la mala alimentación, dormir mal, preocuparnos demasiado. Ahí viene la ansiedad trae estrés, y eso lo vamos a ver ahora. Dice así el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 6 del verso 12 en adelante. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas son provechosas. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ellas. Cuidado, y ya vamos a ir analizando. Todo me es lícito. ¿Me es lícito tomarme una Coca-Cola? Sí, cómo no. Me es lícito.
¿Me es lícito comerme una hamburguesa en un carrito? Sí, me es lícito. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a tener un hábito de eso? Si empiezo a descuidar el sueño, si empiezo a descuidar la alimentación, si empiezo a descuidar el descanso, si me afano en demasía por las cosas que tengo que solucionar, está bien ocuparse, está bien ocuparse, ver cómo solucionamos las cosas, pero no está bien preocuparse en demasía. Y eso lo vamos a ir viendo en esta sección, porque el apóstol Pablo lo expone de una manera brillante, toca un montón de cosas que afectan a nuestro cuerpo. Dice, los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto el uno como los otros los inutilizará el Señor, o sea que van a perecer. Nosotros comemos y lo que comemos tarde o temprano sale, es desecho. Y con nuestros cuerpos pasa igual. Nosotros vamos envejeciendo, pero la cuestión es envejecer de buena manera. Los inutilizará Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. O sea que nosotros, como templos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo es Dios. Que mucha gente eso no lo entiende. Nosotros tenemos a Dios mismo en nuestro interior y nuestro cuerpo es para el Señor. ¿Cómo vamos a descuidar nuestra vida, nuestro cuerpo? Y vamos a descuidar el templo del Espíritu Santo durmiendo mal, trasnochando. Muchas personas fuman, toman alcohol, un desastre. Gente adicta a los azúcares, a las grasas, a los ultraprocesados. No está mal darse un gusto, tomar una Coca-Cola, ir y comer una hamburguesa, un asado, lo que sea. No está mal, todo me es lícito. Pero si yo hago un hábito de eso, si yo dejo que todo eso me domine, que es lo que está diciendo Pablo acá, no me dejaré dominar por ellas. Yo no puedo basar mi dieta en hamburguesas y Coca-Cola. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque afectan a nuestra vida personal, a nuestro cuerpo. Una hermana una vuelta se nos había puesto a reñir con nosotros, conmigo y con mi esposa, porque antes de venir al Señor nos habíamos hecho un tatuaje. Y la hermana estaba mala porque nosotros nos habíamos hecho un tatuaje y decía, no, porque estás maltratando el templo del Espíritu Santo. Y yo le daba la razón a la hermana. Le digo, hermana, tiene razón. Le digo, pero son cosas que pasaron. Le digo, mire que hay muchas personas que dentro de la iglesia no se han hecho un tatuaje, pero se fajan una Coca-Cola todos los días. Digo, gente diabética que sabe que no puede consumir azúcar y lo hace. Digo, ¿eso no es maltratar el templo del Espíritu Santo también? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Nosotros entramos a juzgar a los demás y metemos cosas por debajo de la alfombra. Cuidado con eso. Vamos a seguir leyendo. ¿No sabéis, miren el verso 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera. De ningún modo, dice el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une con el Señor es uno con el Espíritu, es un solo espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica peca contra
contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis a Dios, y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí el apóstol Pablo toca un montón de cosas, desde la comida, la idolatría, la fornicación. La fornicación es cuando nosotros le damos la espalda a Dios y nos vamos con otra cosa. O ponemos en el lugar de Dios a otras cosas. Puede ser la comida, la bebida, los alimentos, etc. Entonces nosotros tenemos que ver en este punto que hay cosas que a nosotros nos hace profanar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, y nos hace cometer sacrilegio. Nosotros no podemos venir y sacrificar en el templo de Dios cualquier cosa. Todo lo que sea tiene que ser para Él. Y esto nos lleva a la contramedida de esto. Y eso está allí en Pedro. Miren lo que dice: el secreto contra el afán, la ansiedad y las preocupaciones por demás que nos traen a nuestra vida demasiado estrés. Miren, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 y 7. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nosotros nos tenemos que dejar controlar por Dios, controlar por el Espíritu Santo, hacerle caso a los mandatos de Jesús. De una manera arbitraria, no, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y una de esas cosas es echando nuestra ansiedad sobre Él. Bueno, decirle: Señor, no puedo con esto, lo voy a entregar. No me voy a quedar de brazos cruzados, pero lo voy a entregar en tus manos y que tú me des la sabiduría, las herramientas para yo poder salir adelante. Y la otra pata de todo esto está a una hoja de distancia, allí en segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 8. Dice: vosotros poniendo toda diligencia por esto mismo, a vuestra fe añadir virtud. A nuestra fe, a la confianza, tenemos que añadir a ella la virtud, que es la moral. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia, que es constancia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Es toda una capa de cosas. Nosotros tenemos que poner a nuestra fe la moral. A la moral, conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Todo, la sabiduría que Dios nos da, conocimiento de su palabra, conocimiento de muchas cosas, porque eso nos va a hacer que nuestra vida tenga una mejor calidad. No estatus y confort, porque una buena alimentación, en vez de gastar cierta cantidad de dinero en una hamburguesa, si gasto la misma cantidad de dinero en comida sana. Cuidado con eso. A eso hay que añadirle constancia, porque es como dice allí en Santiago: una vida inconstante va para cualquier lado. A la constancia, dominio propio. Yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas, dijo Pablo. Piedad, afecto fraternal. ¿Cómo no voy a tener afecto fraternal? Amor a mi cuerpo, porque allí está el templo del Espíritu de Dios, que es el templo de Dios. No estoy diciendo idolatrar al cuerpo, sino cuidarlo. Es un mandamiento de Dios. Y sobre todo, amor. El apóstol Pablo allí en Corintios 13 dice: puedo tener el don de lengua, el don de discernimiento, el don de profecía, ser el capo número 1, pero si no tengo amor, no sirve de nada. Y esto nos lleva al último tópico, que es el envejecimiento por pecado e idolatría. Ya vimos que
la batalla empieza a la mente, pasa al cuerpo, pero pasa a nuestra alma, a nuestro espíritu también. Cuando nosotros cometemos pecado, empezamos a separar nuestra vida de Dios. Mencionamos el Salmo 32, cuando el rey David peca con Betsabé, él no confiesa el pecado, no solamente el pecado de ese, sino que mandó a matar a Urías Eteo, ¿verdad? Lo mandó a matar. Y él nunca confesó hasta que no fue Natán, el profeta, a confrontarlo. Él no había confesado su pecado. Y él empezó a morir, porque el pecado es muerte física y espiritual. Y vamos a ir allá a Jeremías 17, que el Señor confronta duramente al pueblo de Judá, porque ellos tenían altares, dioses, su confianza estaba en otro lado. Y este capítulo va a resumir todo lo que vimos hasta el momento. Dice así, Jeremías 17, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. O sea, el cincel no era de madera, el cincel no era de fierro, de un fierro cualquiera, era un hierro duro con punta de diamante. ¿Por qué? Porque esto dejaba bien marcadito lo que tenía que dejar marcado. Y dice, está esculpido en la tabla de su corazón, en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acordaban de sus altares y sus imágenes de acera. Nosotros vamos levantando altares en nuestra vida que no tenemos que levantar. Y empezamos a adorar cosas que no tenemos que adorar. Y acá vamos a ir sacando la aplicabilidad de este tópico. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces endiosamos a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestros dones, a nuestros talentos, y quitamos a Dios del lugar que tiene que estar. Ustedes se acuerdan que el Señor dijo, el primer mandamiento es que amen a Dios y a su prójimo. Nosotros tenemos que amar primero a Dios y después a todos los demás. Nosotros no podemos estresarnos y sobreestresarnos por amor a nuestros hijos, amor a nuestro trabajo, amor a nuestros dones, amor a nuestros talentos, amor a nuestro confort, estatus. No podemos desplazar a Dios y poner allí todo eso. Y es lo que está diciendo el Señor aquí. Dice, mi monte en el campo, toda su sustancia y todos sus tesoros entregaré al pillaje, al robo. Y tus lugares altos por tu pecado en tu territorio. Y tendrás que deshacerte de la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en la tierra que no conociste, porque habéis encendido en mi furor un fuego que para siempre arderá. El Señor le va a quitar todo eso y lo va a hacer servir a los enemigos. Y aquí vamos a sacar otra aplicabilidad. Nosotros muchas veces el Señor nos quita todo lo que tenemos y nos hace pasar un mal momento. ¿Por qué? Para que volvamos. El Señor es un Dios celoso de nosotros. Él quiere que a nosotros nos vaya bien. Pero nosotros si en vez de ponerlo en el lugar donde tiene que estar el Señor, ponemos cualquier cosa, el Señor nos puede quitar todo eso y nos puede ir muy mal. Nos hace servir al enemigo cuando nosotros estamos en pecado. El Señor se aparta de nosotros y quedamos a la deriva en este mundo y podemos caer en un estado peor que el que teníamos antes. Verso 5 dice, así dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se apartará de Jehová. Y su corazón se aparta de Jehová. Lo que estábamos hablando, si nosotros confiamos en nosotros, y no, yo puedo esto, lo otro, nos sobreestresamos, descuidamos el templo del Espíritu Santo. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que
y morarán los sequedales en el desierto, en la tierra salitrosa y deshabitada. Y empezamos a envejecer rápidamente, como decíamos en el Salmo 1. Si nosotros nos desplantamos del paraíso, de esas fuentes de agua viva que es el Señor, evidentemente nos vamos a secar. Como dijo el Señor allí en Juan 15, separados de mí nada podéis hacer, no podemos hacer nada. Y nos empezamos a secar, y esa rama es echada al fuego después. Pero miren lo que dice el verso 7 y 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas y que junto a la corriente echa sus raíces y no teme la venida del calor, sino que su follaje estará frondoso y en el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Nosotros tenemos una hermosa promesa acá, y que lo dijo el Señor también en el Nuevo Testamento, justamente en la parábola de Juan 15. Dice, separado de mí, nada pueden hacer ustedes. Se van a secar y esa rama es echada al fuego. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. El hombre que confía en el Señor está siempre verde, con sus buenas hojas, con su buen follaje. No es un árbol medio seco y medio verde, es un buen árbol. Nosotros tenemos que tener pero bien sabido esto. Ustedes recuerdan el rostro de Moisés mientras estaba con Dios, resplandecía. Y después pueden recordar a Ananías y Zafiras cuando ellos pecaron o tuvieron la muerte inmediata. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy en nuestra vida? ¿Queremos envejecer bien? ¿De la mano del Señor? ¿O queremos morirnos antes de tiempo y vivir muertos en vida? Quería dejarles esta reflexión con ustedes. Pongamos atención a lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Confiar en nosotros? ¿Confiar en nuestro estatus, nuestro confort? ¿Prestarle atención a cosas que no debemos prestarle? ¿O vamos a hacer lo que Dios nos manda hacer, que es confiar en Él? Echar sobre Él nuestra ansiedad. Ser diligentes en lo que hacemos con nuestra vida. Vamos a orar para despedirnos y espero que esta palabra haya sido de bendición. Señor, te doy gracias por la oportunidad que tú me das de compartir, Señor, la palabra con mis hermanos a través de internet, con las personas que aún no te conocen, Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Hay una promesa que dice que tu palabra no vuelve vacía, Señor, y que da frutos, Padre. Te doy gracias por cada uno de ellos. No sé lo que están pasando del otro lado, pero tú sí lo sabes, Señor. Ayúdalos en el camino de buena manera, Señor, y que podamos arreglar nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Si te fue de bendición, compartilo, suscríbete, para así el canal puede seguir creciendo y así podemos ayudar a otros hermanos. Señor, te damos gracias por todo. Le doy gracias a ustedes también y nos vemos la semana que viene.